Veamos el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Vamos a hablar del tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. El manejo inicial debe recordar de bebé mona y cómo lo vas a relacionar. B de beta block, la otra B de bloqueadores de los receptores de ADP, la otra E de estatinas, la M de morfina, la O de oxígeno, la N de nitroglicerina y la A de aspirina. ¿Ok? Entonces, doctores, la morfina y el oxígeno no le vas a dar a todos los pacientes. Solamente en algunas condiciones le vas a dar. Por ejemplo, la morfina, si es que no calma con la nitroglicerina hasta 3 veces. Es decir, le has dado nitroglicerina por 3 veces y no le va a pasar el dolor, le das morfina. ¿Por qué no le puede dar morfina, doctores? Porque se ha demostrado que disminuye la concentración de los bloqueadores de receptores de ADP. Es decir, disminuye la concentración de clopidogrel, del ticagrelor, del prasugrel. Por eso no se recomienda dar morfina, excepto si es que ya no le pasa el dolor con nitroglicerina. El oxígeno también si es que lo requiere, cuando tiene, por ejemplo, una saturación menor del 90%. ¿Por qué? Porque la hiperoxia también, doctores, va a producir una vasoconstricción. La nitroglicerina sublingual te va a producir, debe recordar, vasodilatación a predominio venoso principalmente. ¿Ok? La aspirina le vas a dar a dosis de carga, la dosis 300 miligramos es la dosis de carga y la dosis de mantenimiento 300 es la dosis de carga y la dosis de mantenimiento son 100 miligramos día, es la dosis de mantenimiento de la aspirina. Le vas a dar los bloqueadores de los receptores de ADP, por ejemplo, el clopidogrel, los antiagregantes, ¿no es cierto? El ticagrelor, el prasugrel. El clopidogrel le vas a dar una carga de 600 y luego de 600 miligramos y luego el mantenimiento de 75 miligramos día, ¿ok? Eso es lo que se utiliza generalmente, ¿no? El prasugrel, doctores, no creo que no tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto? Pero este de acá se da en pacientes con anatomía coronaria conocida, es decir, al paciente tuviste que haberlo hecho una angiografía antes de darle prasugrel, ¿ok? Tenemos los beta block. Los beta block, doctores, son los únicos que han demostrado disminuir la mortalidad. Pero, ojo que los beta block, por ejemplo, no se pueden utilizar en bloqueo auriculoventricular de alto grado, es decir, MOBITS 2 o el grado 3. No puedes dar, por ejemplo, también en Killing-Kimball 3-4, es decir, en una insuficiencia cardíaca agudizada, porque vas a empeorar el cuadro, ¿no? Las estatinas, doctores, aparte de su mecanismo de acción que va a ser a nivel de la HMG-CoA reductasa, tienen un efecto pleiotrópico, ¿no es cierto? Un efecto antioxidante, además que te va a estabilizar la placa. ¿Y qué estatina sueles dar? La atorvastatina de 40 miligramos, ¿ok? Pero no solamente queda ahí, ese es el manejo inicial de este paciente. Entonces, mientras tanto tú sospechas por la clínica al paciente, le pediste un EKG, hasta que te lleguen los resultados de la troponina, ya le vas dando su manejo inicial. Luego, obviamente, tienes que darle el manejo de reperfusión a este paciente. Entonces, en el manejo de reperfusión, doctores, tú te vas a preguntar si es que tú tienes un centro con angioplastía coronaria transpercutánea o no tienes angioplastía coronaria transpercutánea. Si es que no tienes angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no es cierto? Y lo vas a trasladar a otro establecimiento que tiene angioplastía coronaria transpercutánea. Si te vas a tardar más de 120 minutos, lo que vas a dar, doctores, es fibrinolíticos. ¿Ok? Vas a dar fibrinólisis. Pero si que vas a tardar menos de 120 minutos, ahí le haces una angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no es cierto? Lo ideal, recuerda, antes de las 2 horas, la angioplastía coronaria transpercutánea. Por este lado, doctores, la fibrinólisis que lo vas a dar tecneteplase, alteplase, ¿no es cierto? Es decir, si la angioplastía coronaria transpercutánea demora mucho, va a demorar mucho más de 120 minutos, ahí le vas a dar fibrinolíticos. Y estos fibrinolíticos le tienes que dar antes de los 10 minutos. A esto se denomina tiempo ventana aguja y a esto se le denomina tiempo ventana balón, ¿ok? Tiempo ventana balón y acá tiempo ventana aguja. Le haces una reperfusión con un bolo de fibrinolíticos, ¿ok? Obviamente le vas a dar también estos fibrinolíticos si es que se determinó que la angioplastía coronaria transpercutánea no era una opción. Es decir,
el hospital que tiene angioplastía coronaria transpercutánea está muy lejos, no va a llegar el paciente, etcétera, ¿no? Ahí le puedes dar una fibrinólisis. Ya, algunos textos te mencionan tiempo ideal antes de los 30 minutos, pero como podemos ver acá en la guía, te dice menos de 10 minutos, ¿no? Obviamente desde que lo diagnosticaste de infarto agudo de miocardio, pues, ¿no? Desde que determinaste que el paciente no puede recibir angioplastía coronaria transpercutánea. Ahí le haces antes de los 10 minutos, o en los primeros 10 minutos, ¿ok? Si es que el centro, obviamente, tiene angioplastía coronaria transpercutánea, tiene su centro de hemodinamia, le vas a hacer antes de los 10 minutos, ¿no? Ahí le pide su electrocardiograma, obviamente, ojo, que el electrocardiograma se pide antes de los 10 minutos. Tienes un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, le vas a hacer la angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no es cierto? Antes de los 60 minutos, reperfusión, paso de guía, ¿no? De repente por ahí te pueden preguntar, ¿no? ¿En cuánto tiempo le hace la angioplastía coronaria transpercutánea si es que el paciente, si es que el establecimiento tiene centro de hemodinamia? Es decir, tiene para que hagas angioplastía coronaria transpercutánea antes de los 60 minutos. Pero si es que no tiene, antes de los 120 minutos hasta que llegues, ¿ok? Si es que ya ves que no vas a llegar y va a pasar de los 120 minutos, le das fibrinólisis. Bien, veamos por el otro lado. Según los tiempos, fíjate que la angioplastía coronaria transpercutánea, doctores, si es que el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, ¿ok? El paciente está asintomático. La angioplastía coronaria transpercutánea le puedes dar incluso hasta pasado las 48 horas. Si es que el paciente sigue con elevación del segmento ST, sigue con sintomatología, etc. Le puedes dar hasta pasado las 48 horas. Pero si es que el paciente no tiene síntomas, el paciente está asintomático, no tiene inestabilidad hemodinámica, la ventana le puedes dar máximo hasta las 12 horas. ¿Ok? Hasta las 12 horas está recomendado la angioplastía coronaria transpercutánea si es que el paciente no tiene síntomas. Si es que tiene síntomas, puedes llegarlo hasta las 48 horas incluso, ¿no? Bien. Pero fíjate que la fibrinólisis, como te menciona acá, solo si la angioplastía coronaria transpercutánea no puede realizarse en los primeros 120 minutos que se ha diagnosticado el infarto. Nivel de evidencia 1A, ¿no es cierto? Y acá, si es que te dice solo si la angioplastía coronaria transpercutánea no puede realizarse en los primeros 120 minutos, desde el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y el periodo de ventana de la fibrinólisis sí es máximo, doctores, hasta las 12 horas. No se da más allá de las 12 horas el periodo de ventana, porque ahí vas a evaluar ya riesgo-beneficio y es peor el riesgo que el beneficio cuando le vas a dar más allá de las 12 horas la fibrinólisis, ¿no? Bien. En estos pacientes también puedes dar los anticoagulantes orales. Claro, por ejemplo, si es que vas a utilizar la PCI, la angioplastía coronaria transpercutánea, la intervención percutánea, esta intervención percutánea tiene bajo riesgo de sangrado. Por lo tanto, como tiene bajo riesgo de sangrado, le vas a dar una heparina no fraccionada. Porque la PCI tiene bajo riesgo de sangrado. Pero si le vas a hacer una fibrinólisis, la fibrinólisis tiene alto riesgo de sangrado y en la fibrinólisis ahí preferible utilizar heparina de bajo peso molecular, es decir, una menos potente como la enoxaparina. ¿Ya? Bien.